Además llega a Valencia la Fórmula 1, a la que se suman los alumnos y personal de la Escuela de Ingeniería del Diseño. La Fórmula 1 llega a Valencia y con ella el concierto F1 Rock. La organización del concierto está filmando un vídeo que muestra la emoción de Valencia por la Fórmula 1. La Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño de la Universitat Politécnica de Valencia participa en la grabación de este vídeo mostrando a sus alumnos y personal. Nos lo cuentan Inma Serrano y Carlos Cocoví. Inma, Carlos, bienvenidos a Politécnica Tal Cual. Cuéntanos, porque creo que Carlos, tú esto de coches muchísimo mejor, lo llevas muchísimo mejor, sobre todo cuando se trata de Fórmula 1. ¿Cómo surge esta colaboración entre la ETSID, entre la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño y la Fórmula 1? Pues mira, Laida, me enteré que venía David Guetta al concierto de la Fórmula 1 en Valencia. Es decir, en cada ciudad en la que hay Fórmula 1, también la mayoría de las ciudades en las que hay Fórmula 1 hacen el F1 Rocks, que es el concierto de la Fórmula 1 oficial, por así decirlo. Entonces a cada ciudad pues va un artista famoso, importante, pues creo que fue en Sydney fue Black Eyed Peas, en otro fue Beyoncé, van gente importante. Entonces en Valencia venía David Guetta. Me enteré de que venía David Guetta y como llevaba todo el año desde la escuela de diseño, la gente por los pasillos, y este año vas a hacer otro lip dub, este año ¿qué vas a hacer? Entonces se me ocurrió que era la idea de juntar las dos cosas. Entonces escribí a la productora del concierto y le dije que el año pasado hicimos un lip dub y que este año que podíamos hacer un vídeo promocional de su concierto, si les parecía bien, para nuestra semana cultural de la escuela de diseño. Y por problemas de plazos y demás no se pudo llevar a cabo, pero les gustó la idea que les di de hacer figuras, luego explicaré en qué consiste el vídeo, pero les gustó la idea que les di y quisieron aprovecharla para el vídeo que ellos van a hacer. Ellos están haciendo un vídeo, ahora están grabándolo, que muestra la emoción de Valencia por la Fórmula 1 y que se retransmitirá durante el concierto de David Guetta a todo el mundo, que dicen que tienen prevista una audiencia de 40 millones de personas. Entonces va a haber unos planos en los que aparezcan los alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño. Bueno, alumnos y personal. Alumnos y personal, porque también se han apuntado, está abierto tanto PAS, PDI como alumnos, y ya se han inscrito. He visto, me ha parecido ver 2 profesores y esperamos que vengan muchos más el próximo día. Y así es como surgió, a base de tener cara y ir directamente a ellos a decirles: queremos hacer algo con vosotros. Así que este jueves se calientan motores en la ETSID. Bueno, a don Enrique Ballester no le dejáis tranquilo, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. La idea del jueves es desde arriba del edificio grabar a la gente que esté abajo haciendo figuras. Se va a hacer el logo de la Fórmula 1, una mesa de vinilo de DJ moviéndose. Entonces desde arriba la gente se va a ver cómo crea esa figura. Entonces eso luego lo intercalarán en el vídeo promocional y harán los planos necesarios. Entonces, y entre los participantes del vídeo que sean de la Escuela de Diseño, se sortearán entradas para el concierto de David Guetta. Ahora yo entiendo por qué tú estás ahí también metido, porque aquí Carlos, Ima, no forma ya parte de la escuela, aquí lo tenéis como infiltrado. Sí, más o menos. Como colaborador, pero bueno. Bueno, hay que explicar que Carlos antes estudiaba en la ETSID, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño, se pasó a Industriales, pero sigue vinculado a su antigua escuela, yo creo que más bien por las amistades, por los amigos de la escuela. Carlos es un buen amigo nuestro, ha colaborado los años que he estado en la ETSID muy activamente en la delegación y consideramos que era un valor que no podemos perder. Carlos es que sigue con nosotros. Sigue siendo Carlos, sigue siendo Carlos. Lo seguimos teniendo en la delegación para todas las actividades que... Y cuando llegó a la delegación, tú además como delegada de la escuela, te propone esta idea, tú dices: pero Carlos, ¿en qué lío me vas a meter? No, yo le digo: Carlos, adelante, qué grande eres. Yo siempre se lo digo, qué grande eres. Porque la verdad es que desde que se hizo el Lip Dub el año pasado, que fue una iniciativa
consideramos estupenda porque es una actividad que reúne a mucha gente, que de verdad se plasma el espíritu de escuela, el espíritu de gente unida, pues eso, se suman los profesores, se suman el PAS y todas estas cosas en otro tipo de actividades no se pueden hacer. Pues al ver esa respuesta, pues ya decidimos que cada año intentaríamos hacer una actividad tipo el LibDub para que pudiera participar colectivamente la gente. Claro, el LibDub como queda como algo más interno o gente de fuera que quiera verlo o ver un poco, pero esto se trata de un vídeo que va a salir, que lo van a ver 40 y tantos millones de personas, has dicho antes, o sea, sí. ¡Qué barbaridad! Sí, la verdad es que sí, aparte también es una buena idea para promocionar la escuela, porque que el logo de la escuela lo vean 40 millones de personas, pues también favorece a la escuela y a la universidad. Es una idea para promocionarla también. Cuéntanos un poco eso de las figuras, que antes te he cortado, eso de explícanos lo de las figuras, o sea, desde arriba se verá cómo se están construyendo. Sí, la idea es que primero se forme con gente el logo de la Fórmula 1, una F1 1, y después sea la mesa de mezclas de un DJ, por David Guetta, que es DJ, para acabar haciendo toda la gente que está abajo acabe haciendo así y F1s, que es lo que hace Vettel cuando gana. Y luego ya si tuviera tiempo, la idea, eso es una idea más ambiciosa aún, es hacer un coche de Fórmula 1 con gente y que se moviera. Eso sí, ya que sí quedará tiempo. Si vamos a ajustar ese tiempo, nos ceñiríamos al guión que hemos establecido esta mañana con los productores. Y de ahí no se sale uno. Y de ahí no se sale. ¿Qué te iba a decir? ¿Ya habéis apostado por uno, por Vettel? ¿O cómo? ¿O ha sido...? Ha sido cuestión de la organización, que nos ha dicho que están haciendo, se ve que en el vídeo se van a mostrar diferentes personas y diferentes localizaciones haciendo el símbolo que hace Vettel. Y pensaba que aquí en Valencia y más en España iríamos por Alonso. Ahí lo que mandan los productores, no puedo hacer nada más. No puedes hacer. Nuestro infiltrado no puede hacer nada más. Bueno, pues nada, apoyaremos lo que haga falta. Bueno, seguimos hablando de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño, esta actividad que se desarrolla pues este jueves, mañana mismo, en la propia escuela, ¿no? En la propia instalación, o sea, ahí estaréis. Sí, estaremos entre el edificio del DOE, del Departamento de Organización de Empresas, y el edificio de Electrónica, el tercero. Estaremos en ese trozo de césped, se grabará, y se grabará desde arriba del DOE. O sea, que ahí estaréis reunidos. Sí, cerca de la escuela, tocándola, pero... ¿Y más o menos gente entre alumnos y los dos profesores o personal de administración y servicios? Pues mandamos un correo a todos los alumnos de la escuela y al personal de la escuela para que se inscribieran para hacer una previsión de cuánta gente podría venir. Y se han inscrito, lo miré antes ayer, creo que fue, 440 personas, con lo cual entre los que vendrán que no están apuntados y los que están apuntados que no vendrán, yo estimo que cerca de unos 400 vendrán mañana. Vale. Yo te iba a decir, bueno, ¿cómo se coordina 400? ¿Cómo coordinar 400 personas? Pero si lo conseguisteis con un LibDub, esto está chupado. Claro, y también no es cuestión solo mía, también cuento con todo el equipo de delegación que va a estar ese día ayudando y coordinando en la labor que, como bien dices tú, no es fácil coordinar tanta gente. Entonces, es un trabajo de equipo que se va a poder realizar gracias a todos. Bueno, Carlos, ya sé que aficionado a la música, aficionado a la Fórmula 1, pero no se ima en tu caso. Bueno, a la música mucho. A la Fórmula 1, si somos sinceros, un poco menos. Bueno, pero hay que serlo por un día, ¿no? Sí, lo que haga falta. No sé si después de esta actividad, alguna más con la que nos vais a sorprender desde la delegación de alumnos de la escuela de diseño, pues hoy cerramos el curso. La verdad es que esta actividad es algo que nos hacía ilusión de hace tiempo, pero ha sido algo arriesgado porque es que estamos en plenos exámenes. Entonces, claro, contar con 400 personas en plenos exámenes es ya más que un éxito. Entonces, de momento yo creo que hasta septiembre vamos a quedarnos más tranquilitos ya, y a partir del nuevo curso empezaremos a mover cosas otra vez. Es cierto que en eso no había caído, que estamos en plena época de exámenes, pero Carlos, ¿cómo se te ocurre? La Fórmula 1 es cuando es y no podía ser tan manera. Yo lo intenté la Semana Cultural, pero ya te digo que por cuestión de plazos no pudo ser. Así que cuando la producción del concierto ha estimado oportuno, ha tenido que hacerse. De todas formas, hemos previsto muy bien los tiempos para que la gente no pierda mucho tiempo. Pero bueno,
también es como una alegría, ¿no? Poder hacer algo así en plenos exámenes, desconectar un poquito, pues está bien. Bueno. Y luego al concierto el viernes, aquellos que consigan la invitación o que ya tengan la invitación a la entrada, ¿no? Entre ellos, ¿vosotros? No. Ya veremos. Ya veremos. Bueno, Ima, que de paso que cuento contigo aquí, que aunque ya estamos finalizando el curso, pero me gustaría preguntarte, porque no tuve ocasión este invierno de entrevistarte, por motivos varios, pero que me gustaría que me contaras cómo llegas a la delegación de alumnos de la ETSIT. Enganchado por este señor que está aquí y por otro señor que... Quique. Sí, Quique, que fue el delegado anterior. Pues empecé a colaborar, hará un par de cursos y bueno, pues como una más. Siempre me ha gustado involucrarme en mi entorno, participar en actividades y tal, y pues poco a poco me empezó a gustar y al final este curso pues Quique quería descansar de lo que supone... Hablamos de Quique Munera, sí, que era el antiguo delegado de alumnos. El anterior a mí, pues él quería un poco quitar ese peso, aunque sigue participando en la delegación de forma activa, y decidí, pues, bueno, me medio convencieron para tomar el relevo. Medio la engañasteis. Bueno. Tú también tuviste algo que ver pese a la distancia entre una escuela y otra. Sí, era una candidata idónea para el puesto. No, pero no me arrepiento de nada, tengo que decir que fue... No, bueno, ha sido muy guay. ¿Gratificante? Sí, muy gratificante. Ahora terminan los exámenes, las vacaciones de verano, bueno, antes la Fórmula 1, pero luego ya de cara a septiembre una ya con todo el equipo que forma parte de la delegación de alumnos de la ETSIT preparando las distintas actividades de cara al próximo curso académico o... Es tiempo de relax. Sí, nosotros no nos paramos nunca. Estamos ya viendo a ver si podemos hacer las jornadas de formación que se hicieron el año pasado para delegados de clase, para los compañeros de delegación. Creemos que es muy importante formar a la gente porque, claro, nosotros no vamos a estar siempre y la persona que de repente se encuentra con que tiene que tomar el relevo de una delegación tiene que hacer frente a muchas cosas, sobre todo el tipo académico, que si no te han contado primero cómo van, pues es difícil de entrada. Entonces eso vamos a seguir apostando por ello y luego a ver si hacemos semana de bienvenida y la fiesta de bienvenida a los Erasmus de la escuela. Así que estamos siempre... Porque además este año, claro, ha sido supongo que un año duro para todas las delegaciones de alumnos, con esto de los... sobre todo en algunas de las escuelas y facultades, la implantación de los nuevos grados, que os habréis encontrado con muchísimas, yo qué sé, pues quejas, dudas de los pobres alumnos de nuevo ingreso. Digo, sí, pobres por el sentido de ir pues algo nuevo, ¿no? Sí, claro, como todo cambio, pues surgen dudas, van saliendo pequeños problemas que se van viendo pues conforme se va aplicando el nuevo plan. Pero bueno, la verdad es que ha sido colaboración entre todos, entre lo que es el PDI, el PAS de la escuela, nosotros. Hemos intentado orientar a los alumnos y pues de la mejor manera posible, pero claro, es un proceso que llevará un tiempo de adaptación como cualquier cambio, es normal. Bueno, que nos quedamos con la cita de mañana. Mañana jueves, ¿a qué hora? Hemos citado, como decía Inma, para prever la gente que tenga examen a primera hora. Lo hemos citado a las 12, una hora prudencial. Bien, más bien. Sí, tienen tiempo para hacer un examen y pueden relajarse después de hacer el examen. Ahí... A darlo todo. A darlo todo, o sea, a las 12 mañana, nada, con esa grabación. Luego lo malo, que luego en el vídeo estaremos uno muy pendiente, a ver, ¿dónde está? ¿No? Para que luego sea solamente un segundo. Exacto, ya me han dicho los productores que va a ser cuestión de segundos en el vídeo, que no vamos a estar ahí. Tú di que no, tú insiste, que no. Será lo que se puede, eso espero. No lo dudo de ti, Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado, que vaya muy bien mañana, que lo disfrutéis. Ima, muchísimas gracias. Inma Serrano, la delegada de alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño, y Carlos Gocovi, colaborador de la delegación de alumnos de esta misma escuela, aunque estudia en esta ocasión en la Escuela de Industriales. Lo dicho, muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado en Politécnica Tal Cual, y lo dicho también, que ya sabéis que durante esta semana, este 23 de junio, tendrá lugar la grabación de las tomas que se van a incluir en un vídeo promocional de la Fórmula 1. Pues nada, lo dicho, ahí queda esa actividad para mañana a partir de las 12. Gracias también a vosotros por habernos acompañado un día más. Mañana volvemos con más temas, con más invitados. Os esperamos aquí en Politécnica Tal Cual. Adiós.